Alfredo Speil es un conocido líder en la formación de política y programas ecológicos y medioambientales. Estudió Economía en la Universidad de Chile con maestrías y doctorados en la Universidad de Rhode Island y Wisconsin. También graduándose en la Universidad de Harvard con un MBA por ejecutivos, además de programas de finanzas y comunicaciones. Gracias a eso, ocupando varios cargos en el Banco Mundial, consideramos el primer economista ambiental. En lo que respecta a la ruta espiritual, Speil es lama, del budismo que representa la autoridad de la doctrina, es decir, maestro espiritual. En 2005 fundó el Instituto Samburu para la Transformación Humana. Desde su jubilación del Banco Mundial, se ha desempeñado como asesor y consultor internacional en materia de economía, medio ambiente, espiritualidad y ética. En 2013, el Partido Ecologista Verde de Chile le proclamó como su candidato para las elecciones presidenciales de ese mismo año. Ha recibido numerosos premios a nivel internacional, entre ellos el Embajador por la Vía de la Paz en 2001, el Senador del Mundo en 2002, Mensajero de la Paz en 2002, Premio Consejero Supremo del Foro Budista en 2004, el Diamond Peace Award en 2005, entre otros. La crisis del agua es un espejo de nuestra crisis de vida. La crisis del agua es un resultado de nuestra crisis de conciencia. La crisis del agua es un estado de nuestra sequía ética, moral y nación. Alfredo Speil. Muchísimas gracias. Creo que este es un momento muy importante para ustedes los jóvenes. Y es un momento que demanda conciencia, demanda responsabilidad y también demanda un poco de osadía, de atreverse. Yo quisiera comenzar diciéndoles que cuando yo tenía la edad de los más jóvenes de acá, el mundo era muy diferente. Por ejemplo, en esa época nunca se hablaba de la globalización, se hablaba del mundo. El fenómeno de la globalización no existía. En términos de población, ustedes están con 7.000 millones de habitantes. Cuando yo tenía la edad de los más jóvenes, no había ni 1.000 millones de habitantes. Había muy pocas ciudades en el mundo que tenían más de 1 millón de habitantes. La demografía del planeta es totalmente diferente. El tema ambiental no era tema. Yo entré en el tema ambiental en los años 60 y la gente decía, pero estás loco. ¿De qué estás hablando? Tienes la cabeza caliente. Estás defendiendo los pájaros. ¿Para qué defiendes los pájaros? ¿Por qué luchas por los bosques nativos? ¿Qué tiene que ver eso con el ser humano? Hoy día ustedes están en el medio de una forma de crecimiento económico y social, en el medio de las limitantes ecológicas. Quien no entiende que son las limitantes ecológicas las que van a dirigir el modelo económico, no entienden nada. Y ustedes tienen que levantarse, entenderlo, tienen que proclamarlo, tienen que luchar por la naturaleza. La pobreza en mi época era mayor que hoy. Sin embargo, la concentración de riqueza que existe hoy día es inaceptable. Yo quisiera decirle a ustedes cuáles son las tendencias del mundo de hoy. ¿Y por qué voy a hablar de las tendencias? Son muchas, pero como el tiempo apremia, no voy a poder tratarlas todas. ¿Por qué voy a hablar de las tendencias? Porque serán estas tendencias en el fondo lo que va a dirigir la vida de ustedes. Una tendencia importantísima es que el mundo se está moviendo de un debate de lo individual, del yo, a lo colectivo. La humanidad hoy día es un colectivo. Se nos obliga a pensar juntos, a trabajar juntos, a resolver juntos. La problemática del ozono, la problemática del cambio climático, la problemática de la biodiversidad no la resuelve Chile solo, la tienen que resolver los conciertos de los países. Y ustedes han visto cómo este sistema no está funcionando. No está funcionando porque los países aún dominan los organismos internacionales llamados organismos mundiales. Estos organismos internacionales como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas,
no son organizaciones realmente planetarias. Son organizaciones en que los países defienden sus propios intereses. Piensen ustedes en los debates que se han dado recientemente sobre el cambio climático, en que un país entra, se retira, Estados Unidos se va, entra, Canadá entra, se va, y nadie se hace responsable de nuestro colectivo. Una segunda tendencia que existe en el mundo de hoy es que en mi época, después del término de la guerra mundial, yo soy un baby boomer, nací el año 47, tengo 67 años. Nosotros los baby boomers vimos crecer lo material. Imagínense ustedes que durante mi propia vida yo vi el primer avión DC-3 que aterrizó en Los Cerrillos, en Santiago. En mi época no había computadoras, no había calculadoras. Las calculadoras que usábamos cuando ya teníamos como 18 años eran unas máquinas inmensas que podían producir 5 funciones. Y he pasado en una vida hasta la computadora, los iPhones, los iPads y todas estas cosas. Pero hoy día el mundo no puede quedarse en la cantidad, no puede quedarse en cuánto crece la torta, sino que tenemos también que preocuparnos de la calidad. Y esto significa un gran cambio de mentalidad. Y si ustedes no hacen ese cambio de mentalidad, no lo va a hacer nadie. Mi generación no lo está haciendo. Otra cosa importante es que estamos pasando del tema de la explotación. Estamos explotando las cosas. Nosotros sacamos, extraemos, estamos en la era extractiva como si estuviéramos en la época de las cavernas. Ustedes van a entrar a la era de la conservación. Yo he venido hablando sobre este tema por muchísimos años y quiero decirles que el tema de la conservación por mucha gente ha sido ridiculizado en la campaña presidencial. Por ejemplo, decir, mira, el modelo sustentable no produce crecimiento, el modelo sustentable no produce empleo. Eso es falso. Produce crecimiento de otra manera, produce empleo de otra manera, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hoy viene el tema de la calidad. Otra tendencia es que yo estaba en el mundo con fronteras. Ustedes viven hoy día el mundo sin fronteras. Ustedes pueden agarrar el computador y conectarse con un amigo en China. Ustedes están pasando del mundo donde yo era, tomábamos mucho tiempo, el mundo de la demora. Ustedes están pasando al mundo instantáneo. Ustedes lo quieren ahora. Cuando yo era joven, uno de mis grandes ídolos en la vida era mi abuelo materno. Y mi abuelo materno fue uno de los precursores del cine y la fotografía de este país. Y él era un fanático de ir al cine. Y como yo también era su nieto preferido, a mí me llevaba al cine todos los fines de semana. Y antes de la película venían una serie de cortometrajes. Y uno de esos cortometrajes se llamaba El mundo al instante. Y El mundo al instante era un cortometraje para que nos informáramos en Chile que las Olimpiadas habían dado lugar hace un mes atrás, de que el campeonato de fútbol de Europa había sido ganado por Alemania hace 2 semanas atrás, y había que esperar el mundo al instante para saber lo que pasaba en el mundo. Hoy día ustedes tienen más información de lo que tu conciencia puede procesar. Yo quisiera decir también de que ustedes están pasando del mundo del simple saber, del yo sé, al mundo del ser. La tendencia hoy día es el mundo de la autorrealización del ser. Estamos pasando de lo meramente material a lo no material. Por lo tanto, los conceptos, la arquitectura humana,
la forma de impartir educación tiene que cambiar radicalmente. Solo una muestra, un botón, para quien cree que esto es un poco esotérico. Cuando yo era un joven economista, los indicadores humanos y sociales de las Naciones Unidas eran un volumen de este ancho. Comercio, consumo, producción, importación y exportación, todo material. Hoy día, si tú vas por el Google a ver los indicadores económicos, sociales de Naciones Unidas, son volúmenes de este ancho, en que se habla desde el producto material hasta la felicidad. Ustedes no pueden quedar fuera de ese camino. Ustedes no pueden quedar fuera de estas tendencias. Hoy día, el título de esta conferencia es la sustentabilidad. 2 puntos, la responsabilidad planetaria de los jóvenes. Y esto tiene 3 elementos fundamentales: la sustentabilidad del desarrollo, la responsabilidad planetaria y los jóvenes. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a hablar en la misma secuencia sobre este tema y después concluyo con algunos llamados. ¿Les parece? Vámonos por la sustentabilidad. Antes de entrar en las definiciones de la sustentabilidad, yo creo que es muy importante que nosotros pensemos en forma fácil, en forma distendida, de los temas que trata este gran paraguas de la sustentabilidad. ¿Y por qué quiero hacer eso? Y vayan pensando ustedes, vayan tratando de sacar esta adivinanza que le estoy poniendo a ustedes en su pensamiento. ¿Cuáles son los temas que trata la sustentabilidad? Si tú tuvieras que escribir un libro, si tú tuvieras que ser una profesora, un profesor en un currículum, si tú tuvieras que ir a un debate. ¿Por qué te digo esto? Porque en la campaña presidencial había gente que me decía a mí: don Alfredo, el tema de la sustentabilidad es muy interesante, pero vuelve en 30 años más. Otra gente me decía: qué bien que habla usted, don Alfredo, pero yo encuentro que esto de la sustentabilidad es muy esotérico. Y yo le decía a ellos: ¿qué tiene de esotérico? Y aquí voy con los temas. El agua que tú bebes. ¿Qué tiene de esotérico el aire que tú respiras? ¿Qué tiene de esotérico la biodiversidad alrededor tuyo? Esencial para tu vida. ¿Qué tiene de esotérico discutir, planificar el tema de los recursos naturales? Tanto no renovables como es la minería, como los recursos renovables como son la pesca marítima, los bosques nativos en la tierra, los suelos. ¿Qué tiene de esotérico que ustedes como jóvenes le pongan atención al cambio climático? ¿Qué tiene de esotérico que ustedes se preocupen que se rompió la capa de ozono, fuente fundamental de cáncer, y el hoyo más grande de la capa de ozono está sobre el sur de Nueva Zelanda y sobre Chile? Cada vez que se prende un motor en Nueva York, nosotros en Chile sabemos lo que está pasando con el cáncer en las personas y el cáncer en los animales. ¿Qué tiene de esotérico proteger nuestros bosques nativos? Proteger los chilenos, el ADN nuestro. Otra gente más cínica me decía a mí: don Alfredo, fíjese que la gente no tiene conciencia de lo que usted está hablando. Yo le decía: ¿qué arrogancia tienes tú para atribuirte conciencia? Y decirme a mí que el pueblo no tiene conciencia. ¿Cómo te atreves tú a decir eso? Y otros me palmoteaban la espalda y me decían: don Alfredo, no se enoje, estamos en Chile. Y yo le decía: cuando tú me dices estamos en Chile, ¿tú te conseguiste un ticket para el estadio de la destrucción del país? ¿Qué me estás diciendo con eso? Por lo tanto, yo diría que es muy importante el tema de la sustentabilidad, y la gran definición de la sustentabilidad la dio Gro Brundtland.
Yo no sé si ustedes conocen a Gro Brundtland. Gro Brundtland fue primer ministro de Noruega, una mujer extraordinariamente inteligente, que el año 1987 salió con una definición de desarrollo sustentable que decía lo siguiente: una sociedad es sustentable cuando es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin destruir la capacidad que deben tener las generaciones futuras también de satisfacer sus necesidades. Y el gran elemento de Brundtland fue reconocer los derechos que tienen las generaciones futuras, que tienen ustedes. Y ese fue el gran tema de los años 80 y 90. Yo también osé de poner mi definición de desarrollo sustentable, que va mucho más allá de lo natural, de lo ecológico, que incluye lo económico, que incluye lo social. El famoso triángulo de la sustentabilidad. Y yo me acuerdo que en el Banco Mundial, el año 1987, yo puse en un documento, en vez de hablar de ecología y medio ambiente, yo puse el término capital natural, dándole categoría de capital a la naturaleza. ¿Y cuál fue la respuesta? Este no es un término que exista. Nosotros los economistas nos reconocemos. Tuvo que ir hasta el vicepresidente del Banco Mundial para aprobar o rechazar el término capital natural. Eso no les puede pasar a ustedes. Ustedes no pueden quedarse sentados mirando cómo el aparato productivo destruye el medio ambiente, cómo las políticas nacionales piensan que el medio ambiente es un tema más. Mira, hablemos del medio ambiente, hablemos de la sustentabilidad como si fuera el postre. La sustentabilidad es una manera de pensar. La sustentabilidad no es tan solo un estado de desarrollo económico de un país. La sustentabilidad es una forma de vivir en el planeta. La sustentabilidad es una colección de valores, particularmente el valor de la interdependencia. Interdependencia. Todos estamos en conexión. Y ese gran valor de la interdependencia me ha hecho a mí proclamar que las políticas económicas y sociales del país deben ser seleccionadas y juzgadas, no solamente en su impacto del ser humano como forma de vida, sino en todas las formas de vida del planeta. No pueden haber políticas económicas y sociales que solamente favorecen al ser humano y no favorecen a todas las formas de vida. Yo les hago un desafío: que se lean la encíclica del Papa Francisco. Es su primera encíclica, porque la otra la hizo con Benedicto. Esta encíclica se llama Laudato Si, y la encíclica está dedicada 100% al medio ambiente. Una crítica brutal al sistema neoliberal, una crítica brutal al sector privado empresarial, una crítica brutal a los valores del mundo moderno. Y el Papa hace una conexión extraordinaria entre el medio ambiente y la pobreza, entre el medio ambiente y la espiritualidad. Y yo les he dicho a mis hermanos católicos y cristianos que les han entregado un blueprint de extraordinario poder, porque ahí están los desafíos. Sin embargo, para muchos, hablar de la sustentabilidad incomoda. Hablar del medio ambiente incomoda. Es como algo que prefiero no discutir este tema. Hasta ahora no he visto ninguna respuesta formal de aquellos que son llamados por la encíclica a responderle a la encíclica. Quisiera decir también de que esto necesita de grandes cambios en la educación, de grandes cambios en la gramática social y en la gramática política. Primero, tienen que cambiar ustedes la noción de bienestar. ¿Qué significa bienestar para ustedes? ¿Es solo tener, acumular? ¿O hay algo más en ustedes que es parte del bienestar? Segundo,
Tenemos que cambiar la noción de la naturaleza. Mucha gente piensa que la naturaleza es una cosa, es un recurso que hay que extraer. La naturaleza es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, y la tierra tiene tanta inteligencia como yo, como tú y como todos. Hay muchos que todavía, en su forma arcaica de pensar, piensan que la naturaleza es menos inteligente que el ser humano, lo que se llama la teoría de la inteligencia diferenciada. Y para aquellos de ustedes que piensan que es así, y que esta propuesta que estoy haciendo de que la naturaleza es igual que tú, yo te diría, mira, a partir de ahora, no tomes más jugo de zanahoria. Porque mientras más jugo de zanahoria tomas, a nivel ultramolecular, donde se produce el intercambio entre la naturaleza misma de la zanahoria y tú vas a terminar con la inteligencia de la zanahoria. Si tu alimentación no tuviera la inteligencia natural, realmente tú serías una persona de otra forma, con otra inteligencia. Por eso que me preocupan las semillas transgénicas, que no son naturales. Por eso me preocupa la alimentación, y lo dije en la campaña presidencial. Porque ahí está la base de tu inteligencia, ahí está la base de tu conciencia. Y finalmente tenemos que cambiar nuestra idea de que el tema de la sustentabilidad, de los recursos naturales, de la ecología, es solo un tema material y no espiritual. Es fundamental la naturaleza para el avance espiritual de la humanidad. Imagínate, en el sur están cortando bosques nativos con ADN de 3000 años. 3000 años. Y los cambian por un ADN de 15 días. Yo no sé, no tengo evidencia científica de lo que eso significa, pero en mi estado meditativo yo lo veo, es un desastre total. Hay tanta insensibilidad en el ser humano hoy, por la toxicidad de los alimentos, por la falta de espiritualidad, de que no tenemos ninguna sensibilidad, de que en este mismo instante se está cortando un árbol de 20.000 años en el Amazonas. No tenemos esa capacidad. El segundo tema es la responsabilidad planetaria. Y seré muy corto en esto, para dejarle tiempo para las preguntas. Hoy día ya no podemos pensar solamente en la responsabilidad que tiene esta escuela con ustedes. No podemos pensar solamente en la responsabilidad que tiene esta escuela con el barrio. La responsabilidad que tiene esta escuela con Chile. La responsabilidad que tiene esta escuela con el mundo entero. Yo admiro la escuela italiana, una de las escuelas más antiguas del país. Una escuela extraordinaria en que este grupo de cultura se atreve a invitar a visiones diferentes, se atreve a invitar a pensamientos diferentes. Eso es lo que verdaderamente es la educación. Hoy, en que todo está en el Google, ¿qué tipo de educación vamos a entregar? Vamos a repetir el Google para que te ahorres el tiempo. Un profesor te va a venir a repetir el Google porque tú no tienes tiempo para ir a verlo. La responsabilidad planetaria existe hoy, es tan importante, y en diciembre viene prácticamente la última discusión mundial sobre el cambio climático, porque ha sido un fracaso durante los últimos 20 años. Yo me acuerdo que en la última intervención que tuve sobre este tema fue en el protocolo de Kioto, que fracasó completamente. Y yo sentado decía, oye, pero yo debo estar loco. Porque si toda esta gente dice no al protocolo de Kioto, una de las personas que ganó el premio Nobel fue el grupo de cambio climático, y habían varios, eran como 6. Y una de las personas era una argentina, especialista en clima. Y ella me dijo, Alfredo, aunque se cumplan todas las condiciones del protocolo de Kioto, no logra nada para el cambio climático. Imagínate tú esa frase. Que estamos a puñetazos los países porque no, que aquí, que mi crecimiento, que mi bienestar, por un protocolo que si se hubiera sido cumplido completamente ni siquiera cambia el clima.
Esta tormenta del norte, amigos míos, esta tormenta del norte que se repite, ¿ustedes creen que es al azar? Estas tormentas que hay en Chile, en el valle, ¿no es cierto?, del Maipo, esas tormentas eléctricas, esta enfermedad, esta gripe que tengo yo, ¿ustedes creen que viene de dónde? Mira, es viral, como diciendo muchas gracias. ¿De dónde nacen las enfermedades? Cada vez más complejas. Tenemos una responsabilidad y para eso, esta responsabilidad planetaria, yo estoy proponiendo al mundo la creación de un organismo internacional planetario, ciudadano para el medio ambiente y la ecología. ¿Aló? ¿Alguien detrás de la puerta? No sé, llevo mucho tiempo en eso y nadie me contesta. Yo hice un llamado a los premios Nobel. Ningún premio Nobel contestó. Y yo me pregunto, disculpa, ¿a qué vamos a contestar? Finalmente, para terminar, quiero hablar de ustedes, los jóvenes. Este no es un puntapié en la mesa del ajedrez. Pero quiero decirle a ustedes que a mi generación le ha costado mucho entender este tema. Le ha costado mucho decirse a sí misma, soy responsable, me hago responsable. Cuando yo estuve en la campaña política en Calama, yo le pedí a mis compañeros que me llevaran al río Loa, y la respuesta fue, don Alfredo, a esta altura del mapa no hay río Loa, se acabó el río Loa. Hay que despertar hoy día, tienen que despertar. Y yo quisiera que la escuela sea una escuela verde, una escuela realmente verde, en la energía que utiliza, en los currículum que tiene, en las acciones sociales que hace. Que la escuela italiana se transforme en el referente nacional para toda la escuela. Que la escuela cree un parlamento de estudiantes, profesores y empleados para el medio ambiente. Que la escuela sea el centro de asesoría sobre este tema. Y rector, esto no es tan difícil. Esto no es una cosa imposible. Yo puse en el Facebook como 73 medidas, o 63 medidas, que uno puede tomar una o la otra para hacer una escuela verde. Y yo vivo en Ningüe, donde nació Arturo Prat, en Chillán, hacia la cordillera de la costa, y mi escuela respondió inmediatamente y estamos haciendo un trabajo para hacer de la escuela de Ningüe una escuela verde. Hoy todo está en cambio. Quien se queda sentado está perdido. Ustedes, como jóvenes, tienen 5 posibilidades. La primera es que tú no veas el cambio. Conozco muchos de esos. La segunda posibilidad es que tú veas el cambio y niegues el cambio. Yo tengo muchos en mi familia así. Oye, pero lo estás viendo. No he visto nada. Primero, no ves el cambio. Segundo, ves el cambio y lo niegas. Tercero, estás permanentemente contra el cambio. Eso hay muchos, me tienen cansado. No hay nada propositivo, todo es negativo. El cuarto es que seas víctima del cambio. Y quiero decirle a ustedes, ¿cuántas víctimas hay en el norte ahora? ¿Cuántas víctimas hay en Brasil? En tantos países del mundo, víctimas de enfermedades económicas, que son el resultado de la economía, que son el resultado de la irresponsabilidad planetaria. No ves el cambio, niegas el cambio, estás en contra del cambio, eres víctima del cambio. Y el quinto es que seas la arquitecta o el arquitecto del cambio. Hoy he venido aquí
para pedirles a ustedes que sean arquitectas y arquitectos del cambio para un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a avanzar a las preguntas, así que por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, que vaya levantando la mano. Allá, por allá. Hola, buenas. Tenía una pregunta para usted, señor Soy. Primero le quería dar las gracias por lo que nos acaba de decir y le quería preguntar cuál es su postura frente a la energía nuclear. ¿A la qué? A la energía nuclear. No. Pero... ¿Por qué? Por el motivo del... Me imagino que por el desgaste ecológico. Un poco broma lo que te dije, pero fui categóricamente negativo respecto a eso, porque yo creo que las políticas económicas y sociales tienen que cumplir con otros principios cuando estamos hablando de estos temas. Y un principio fundamental es el principio precautorio. Es decir, a ver, te lo pongo como un ejemplo. Tú eres papá, tienes un bebé y tú no sabes si este alimento realmente le va a hacer bien o no tienes la evidencia científica. Tú como padre automáticamente, y yo soy padre, hemos aplicado el principio precautorio. No, esto no. Oye, mira, aquí esta comida, no te la comas. No, ¿se han dado cuenta de eso? Que hay un principio precautorio. Ese principio precautorio solo necesita de guts, necesita de vientre, necesita de convicción. En el caso nuclear, yo he visto en el mundo, he tenido dos experiencias muy grandes y yo he sido extraordinariamente, no sé, de buena suerte porque he estado cerca. Chernobyl, en Rusia. Chernobyl. Depende de qué lenguaje utilizas, pero digamos Chernobyl. Yo he estado con gente que sufrió de eso. Niños que están completamente liquidados. A mí me tocó contribuir a un programa para recuperar niños que fueron completamente liquidados por la explosión nuclear. Y el segundo caso que todos ustedes han vivido, y hemos tenido suerte porque podría haber venido por el Océano Pacífico, que es el caso de Japón. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Rusia, países avanzadísimos. Nosotros somos un país telúrico. Entonces yo digo, si yo soy mandatario de este país, si yo estoy gobernando para todos ustedes, no para los que votan por mí o no votan por mí, o los que tengo que imponerle el principio precautorio de este tema, y yo he dicho hasta este momento, absolutamente no. Muchas gracias. ¿Cómo piensa usted que se pueden reemplazar las semillas transgénicas? Porque aunque son muy malas y tienen muchas desventajas, igual producen algo, o sea, son buenas como para el desarrollo de la agricultura, pero son muy malas. ¿Cómo piensa usted que se pueden como reemplazar? Porque, o sea, todos los países están pensando como ya en el crecimiento, pero ¿de qué otra forma, aunque sea muy difícil, como reemplazarla? Muy bien. Te agradezco también esta pregunta, me parece una pregunta muy de ahora, muy de este minuto. Te felicito por la pregunta. Quiero decirles que este es un tema súper serio. Este es un tema súper serio. La gente dice cosas en la gramática social que son inconcebibles.
oye, mira, es que hay mucha gente pobre, entonces tenemos que alimentarlo de semillas transgénicas. Como diciendo, la gente pobre tiene que aceptar las enfermedades. Porque son pobres, tienen que comer mal. Porque son pobres, tienen que sufrir los impactos de las semillas transgénicas. Y aquí no solamente rige el principio precautorio, hay suficiente evidencia científica de los impactos negativos que tiene la semilla transgénica. Y les voy a decir una cosa, y yo espero que ustedes como jóvenes tomen el bastón y cambien esto. Nosotros somos más un país imitativo que un país creativo. El otro día yo tenía un debate con una persona, emprendedor, mira, emprendimiento, era una comida así de amigos jóvenes, muy jóvenes, así, mucho más jóvenes que yo, emprendedores, y yo le dije, mira, ¿cuántos millones y millones de dólares se han gastado en emprendimiento en nuestro país? No me acuerdo las cifras, pero eran impresionantes. Y yo le digo, ¿dónde está el Nokia? ¿Dónde está el Nokia? Y tenemos un Nokia, algo que realmente podamos decir, mira, el emprendimiento ha producido todo esto. Yo no digo que los emprendedores, no es una crítica a los emprendedores, por favor, eso sería simplemente vulgarizar lo que estoy diciendo. Mi hijo es un emprendedor, ya a empresario. Él inventó un aparato con un teléfono celular que permite monitorear la pesca marítima artesanal para evitar que la pesca artesanal agarre las tortugas. En este momento están en México. También hay muchas caletas en Chile que tienen esa tecnología de él para monitorear qué pescados se sacan, de dónde se sacan y darles un sello azul o un sello verde para que puedan exportar. Y le ha ido muy bien a los pescadores y también a él. Por lo tanto, esta no es una crítica a esto. Pero quiero decirte que estas semillas no pueden ser el confort de nosotros como imitadores. Ya hay muchos países en el mundo que han eliminado eso. Chile mandó a Alemania, creo que, no sé, 7.000 kilos de miel el año 2014, 2013, en que Alemania la rechazó porque las abejas habían libado en flores cuyo origen era semilla transgénica. Ya hay muchos países que no aceptan esto como nosotros somos suficientemente inteligentes para encontrar formas reales de aumentar la oferta de alimentos para todo el mundo sin necesidad de crear alimentos que destruyan a la humanidad. Yo tengo 67 años y sigo haciendo estas propuestas radicales para despertar a los adultos y a la juventud, para que sepan, tengan autoestima y seguridad de que todo lo que ustedes quieren se puede. En un momento de la campaña política, yo dije, Chile debería ser todo agricultura orgánica, ser el país de salud por excelencia, y nosotros tomar ese mercado mundial, demostrarle al mundo que es posible producir para la salud. Mucha gente, Bueno, si tú quieres ese mundo, espera hasta que Alemania decida algo, no sé. Si tú quieres, te sientes muy independiente, pero no vas a hacer nada hasta que Estados Unidos no lo haga. Estados Unidos no lo va a hacer porque Monsanto no lo va a hacer. Ustedes tienen ese futuro que arreglar, tienen ese futuro que construir. No a la semilla transgénica. No es necesario la semilla transgénica para producir alimentos para todo el mundo. Eso es una falacia que no te la entren, porque cuando te entró es muy difícil de salir. Era que si usted propone que... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Acá. Que
en Santiago, por ejemplo, hay mucha contaminación. Y los riegos que están en Santiago son contaminados con la propia lluvia. ¿Cómo usted propone que eso se mejore? Porque la lluvia, por producto de la contaminación del aire, ya contamina los productos que se cultivan. ¿Cómo usted propone que eso se mejore si por natural? Gracias. Por naturaleza la cuenca de Santiago está contaminada. Sí. Mira, tu pregunta es súper difícil de contestar. Y te quiero decir eso antes de contestarla, porque es una pregunta que requiere realmente que todos nosotros nos sentemos alrededor de una mesa a hacer ciertos acuerdos que son muy difíciles de lograr. Porque cada elemento que tú pones en la mesa significa un cambio de poder económico y un cambio de poder político. Entonces, mi respuesta es una respuesta, yo te diría, que por una parte recoge lo que yo escucho en las calles, porque yo paso mucho tiempo en las calles, escuchando a la ciudadanía. Y por otra parte, mis limitadas aptitudes profesionales. Yo creo que el tema de la contaminación en Santiago, primero, va mucho más allá que el control de las patentes de los automóviles y la circulación. Segundo, yo creo que tenemos que saber cuál es el origen de estas particulados y ponerle un nombre a la contaminación. Oye, mira, esto viene de tal fábrica. Pero lo digo no con un sentido de perseguir a la fábrica, lo digo con un sentido de ayudar a la fábrica. Por ejemplo, en la reforma tributaria, mi propuesta era la misma propuesta de subirle los impuestos de primera categoría de 20 a 25%, pero yo agregaba otra cosa, yo agregaba una huella de carbono, y que si la empresa estaba dispuesta a bajar su huella de carbono, que le bajaran los impuestos. O sea, crear incentivos para que realmente se resolviera el problema. Tercero, nosotros no podemos pensar de que el tema ambiental solo debe ser tratado por una organización, por un ministerio. Tiene que estar en todos lados. Yo le he hecho propuestas a líderes diciéndole que si nosotros resolvemos el tema ambiental en la infraestructura de nuestro país, las ciudades, los caminos, las carreteras, los puentes, las termoeléctricas, etcétera, etcétera. Si nosotros resolviéramos ese problema, resolveríamos el 90% de este tema. Cuarto, aunque parezca académico, pero lo digo con autoridad, el análisis económico que se hace muchas veces de las decisiones públicas es extraordinariamente limitado. Yo estaba en contra del embalse de La Punilla y me ha costado una enormidad conseguirme los papeles por cómo se aprobó eso. Tiene que haber un documento con todos los beneficios económicos y sociales, alguien tiene que haber puesto una tasa de descuento, un precio, etcétera, etcétera. Me fue imposible, me conseguí pedazos a través de las cortes. Un amigo mío se las conseguía a través de los juicios. Y enfrente, en una reunión de campesinos, en la montaña, casi en el límite con Argentina, en el río Ñuble, yo le pregunté a la persona que promovía este proyecto de parte de la autoridad, de que me dijera cuál era el valor del agua que ellos habían puesto como para hacer este embalse. Y me dijo, es un valor social. No me dijo este es el valor económico del agua, sino que me tiró esa frase gramática y resulta que yo, en mi época de profesional joven, yo fui experto en evaluación social de proyectos en el Banco Mundial. Y él creyó que eso me satisfaría a mí. Yo le dije, perfecto, ¿cómo lo calculaste? Silencio total. Entonces esto de la evaluación es muy importante. Quinto, tenemos que pensar en Santiago de otra manera. No podemos seguir, es como ir al sastre, te quedó mal el terno,
y le cortamos un poquito. Mira, no te quedó bien, le cortamos otro poquito. Esto necesita una solución estructural. Y hace 3 años atrás, en la Escuela de Verano de la Municipalidad de Santiago, 3 arquitectos, todos decanos de distintas universidades, y yo tuvimos un debate sobre Santiago. Enverdecimiento de los edificios, cambio en la circulación de las calles, en fin. Hay que hacer esto sí o sí. El uso de áreas verdes. Esto no se soluciona solamente con bicicletadas, porque estás manejando, estás andando en tu bicicleta, como dices tú, bajo el CO2 más espantoso. Esto no se soluciona simplemente con ese tipo de medidas. Pero te quiero repetir que si algo aprendí en mi carrera profesional de ya casi 50 años, es que todo lo que tú pienses, todas las medidas que tú quieras tomar de reorganización industrial, de huella de carbono para todas las empresas en el parque industrial, cambio en la agricultura en la circunvalación de Santiago, dónde se construyen las casas, etcétera, 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 todo esto tiene que tener un criterio de una nueva forma de vida en Santiago. Y eso va a costar tiempo. Pero te quiero decir que tú vas a estar confrontado con eso. Porque este no es un tema que lo podemos meter debajo de la mesa. O sea, no sé cuántos años de vida me quedan a mí. Pero a ti, en principio, te quedan mucho más que a mí. Y vas a ser tú el que hace esto. Entonces mañana a alguien se le va a ocurrir, mira, no, la solución es una nueva empresa. Balones de oxígeno. Entonces te metes al auto y te pones tu balón de oxígeno, está todo bien. La política del avestruz, que se acumula, y él tiene la cabeza debajo de la arena y no quiere tomar responsabilidad. Quiero decirle a usted que yo vengo a entregarle el bastón. Yo he estado hablando sobre este tema durante 40 años. Ahora les toca a ustedes. No porque este es un tema que te va a destruir tu ideología política, religiosa. Esto no tiene nada que ver con política. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con sentido común, con la capacidad de tener una visión de futuro. Por eso que aplaudo al Papa Francisco, porque él tuvo la valentía de decirle al mundo: el modelo no está funcionando. Imagínate, ¿cuál es tu nombre? Franco. Franco, imagínate, Franco, que uno va a una elección presidencial con este tema, con un cambio de paradigma, lo que yo llamé el otro camino, y tú sacas un 2.4%. Ahora la autoridad es de ustedes, ahora el llamado de ustedes, ahora la responsabilidad de ustedes. Eso, vamos a 2 preguntas más arriba, voy con el eso, te dejo acá. Hola, mira, yo te quería proponer el siguiente ejemplo. Cuando una planta de tabaco es invadida por larvas, expele una toxina que atrae a la avispa para que se coman las larvas. Entonces, poniendo el ejemplo que el planeta fuese la planta de tabaco y nosotros fuésemos las larvas, podría que la Tierra, destruyendo la capa de ozono o por catástrofes climáticas, estuviese tratando de deshacerse de las larvas que somos nosotros. O sea, te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de eso, porque también puede ser una teoría.